Vamos a explicar ahora todos los pasos para realizar un proceso operativo adecuado. Es decir, qué tenemos que hacer parte por parte para conseguir empezar a operar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hasta llegar a una identificación de patrones de entrada correctos, tenemos que graficar en distintos horizontes temporales. Primero, encontrar el ATR en el gráfico de un día. Segundo, trabajar en el gráfico de 4 horas, donde identificaremos el entorno de mercado. Tercero, pasar al gráfico de 30 minutos, donde trazaremos líneas de volumen y las zonas operativas del Market Profile. Y por último, estar pendientes del gráfico de 5 minutos, que es donde encontraremos nuestras señales para entrar a operar en el mercado. Se trata de ir desde un time frame mayor a uno menor siempre, y esto nos dará una visión globalizada del mercado para que nuestra operación sea lo más analizada posible. Vamos al gráfico de un día. ¿Qué hay que hacer? Pues trabajar el ATR, es hallar el 80% del ATR tanto por arriba como por abajo, que nos delimitará el posible recorrido del precio en la sesión de ese día. Nosotros podemos estimar que si sin margen de error ese precio se mueve alrededor del 80% de ese ATR, podríamos obtener un 20% de ese trayecto en beneficio nuestro. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Vamos a ir a nuestra plataforma. Vamos a abrir un gráfico. Tomaremos como por ejemplo el euro dólar. Insertamos la plantilla de Market Profile y colocamos el horizonte temporal en el día. ¿Cómo sé yo el ATR? Pues en las prácticas de hallar el ATR os lo enseñamos detalladamente. Hay que colocar nuestro indicador en el periodo de 8 días, darle a aceptar, y este número que sale aquí tengo que hallar yo el 80%. Una vez que haya el 80%, al valor de mi ATR del día, es decir, de este precio, le sumo lo que me haya dado y se lo resto y lo grafico. Lo vamos a hacer de forma muy rápida. El 80% de este número, 0,0056, es 00448. Este número es el que yo tengo que sumar y restar al valor de apertura. ¿Cómo averiguo el valor de apertura? Pues muy sencillo. En un mercado europeo como este, a las 9 de la mañana, hallo cómo estaba la vela en la apertura. Veis que yo coloco encima de la vela de las 9 de la mañana, aunque aparezca en el recuadro el time a las 10, esta plataforma tengo que saber que va una hora con diferencia con mi ordenador. Aquí son las 5:51 y aquí en esta time frame son las 6:51. Por lo tanto, como yo sé que esta plataforma va una hora con diferencia, en vez de la de las 9 me voy a la de las 10. Todo esto lo tenéis en la práctica del ATR. La barra de apertura del mercado me dio un número que era 1.10486. Entonces, yo a este 00448 le sumo 1.10486. Y este valor 1.10934 es donde yo graficaré mi ATR. .10934. Vamos a señalarla de forma más contundente
para verla ahora. Este es el ATR 80% por encima. Lo mismo tengo que hacer por debajo, hallar el ATR 80% por debajo. ¿Dónde grafico yo el ATR? Yo lo hallo en el de un día. Ahí es donde hago inserto el indicador. Ahí me aparece este número. Una vez que lo he hecho y me apareció este número y he hallado el 80%, ya no me interesa más. ¿Qué hago con la ventana de este gráfico diario? La voy a pasar a 4 horas. En 4 horas pongo mi ATR por arriba del 80% y por abajo. Vamos a hallarlo rápidamente el de abajo, que era, igual que hemos sumado 0,00448 a ese valor, ahora hay que restárselo. Y le ponemos 1,10486, que es el valor de apertura. Repito, esto está en la práctica del ATR, menos el 80% que me ha dado, 0,00448, y me da un valor de 1.138. Saco otra línea y colocamos 1.138, el ATR por debajo. Ya tengo el precio, el movimiento del día delimitado tanto por arriba como por abajo. Para eso utilizo el gráfico diario, para hallar el número del ATR, que se hace insertando el indicador Average True Range con un periodo de 8 días, de 8 sesiones, perdón. Y me da este número. De esto hallo el 80% y se lo sumo al valor de apertura, del precio de apertura del valor correspondiente, para hallar el ATR 80% por arriba, y se lo resto para hallarlo por abajo. Una vez que he hecho esto en el diario, convierto el gráfico en 4 horas. ¿Y qué hago en las 4 horas? Pues en el gráfico de 4 horas lo que vamos a hacer es llevar a cabo la graficación de la tendencia, canales y soportes principales, aparte de ver cómo está el mercado, es decir, si está siguiendo una dirección o si está en un canal, etcétera. Como ya lo tenemos en 4 horas, vemos que el gráfico venía de una dirección bajista, hizo una vuelta en V y ahora está en un canal. Yo puedo poner aquí los máximos y mínimos principales que considere importantes. Vamos a cambiar el color para no confundir con mi ATR. Aquí el precio estuvo tiempo aquí y aquí dio un máximo importante. Normalmente colocamos la línea sin tocar las mechas, es decir, por la zona de la barra del cuerpo. Y también tenemos un mínimo importante ahí. Puedo hacer un canal equidistante. Vamos a hacerlo que no sea hasta el infinito. Botón derecho de ratón, propiedades, a parámetros, quitamos la zona rayo y ahí nos aparece nuestro canal un poco acotado. El precio se está moviendo dentro de este canal. Tenemos un máximo y un mínimo importantes y una tendencia que parece que se ha parado. Esto ya lo veo en 4 horas. Y ahora el siguiente punto es analizar el gráfico de 30 minutos. Puedo abrir otro gráfico nuevo o directamente convierto el de 4 horas en 30 minutos. Y ahora veis cómo mi canal se ve más claro. Puedo ajustarlo para que me quede a mí mejor la selección, tanto por arriba como por abajo. Este punto es importante, esto es una envolvente de vuelta. Y hacerlo un poquito más pequeño para que no se nos vaya tan lejos.
sé que el precio lleva ya 3 días yendo de un lado al otro de este canal. ¿Qué hago en 30 minutos? Pues el gráfico de 30 minutos, que es el enlace entre el de horizonte temporal de mayor rango y el de 5 minutos donde yo activo mis órdenes de entrada, he calculado y graficado mi ATR que hice en un día, y hay que marcar el volumen de referencia y su 50% y analizar el contexto de nuestro market profile, viendo en qué zonas vamos a buscar los patrones de activación. Es decir, primero graficamos en los últimos 3 días el volumen de referencia. El volumen de referencia es una línea que yo coloco donde ha habido giros importantes o zonas de giro con un volumen más o menos recurrente que se repetía en el tiempo. No puedo ponerlo ni muy alto ni muy bajo, porque si lo pongo muy alto no operaría casi nunca, y si lo pongo muy bajo entraría demasiado en falso al mercado. Entonces tengo que intentar controlar que ese volumen recurrente siempre fue una opción de giro importante en el pasado. Cuando esté por encima es porque ha habido un exceso de información o de volumen o de intercambio de contratos. Cuando esté por debajo es que el precio apenas se mueve y el volumen es insuficiente. Una vez que tengo este número, hallo su 50%. Saco otra línea y colocamos el 50% de 3.153. $1.576. Coloco 1.576 y le doy a aceptar y la línea se nos pone en el 50%. Vamos a dejar esta línea un poquito más clara para no confundirlas. Muy bien. Cada vez que el volumen de referencia esté cerca, un 25% próximo, por encima o por debajo, yo tengo que estar siempre pendiente del mercado. Cada vez que el volumen de referencia esté por debajo del 50%, yo no voy a entrar en el mercado porque el movimiento es imperceptible. Una vez que he graficado mi volumen de referencia y mi 50%, veo las zonas de entrada en el mercado. En este caso es un market profile de campana sencilla, por lo que las áreas de entrada siempre van a ser en los extremos del mercado. Es una market profile de entradas de tipo lateral principalmente. Es ahora cuando pasaremos a analizar el gráfico de 5 minutos, y para ello este ya no lo convertimos en 5, lo dejamos en un lado. Si yo tengo varios valores, voy colocándolos de esta forma, los de 30 aquí y los de 5 abajo. Gráfico de análisis, gráfico de disparo. Para ello saco otra vez el euro dólar, inserto mi plantilla, pongo el horizonte temporal en 5 minutos y ahora sí vamos a graficar este. Como tengo que encontrar patrones de disparo en áreas que ya he dicho que son los límites de la campana, a mí me interesa graficar esos límites de la campana. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo va pasando y el mercado va avanzando, yo puedo perder de vista el market profile. Por eso, si lo dejo marcado, los límites, aunque luego los vaya modificando, siempre sabré en qué contexto estoy, tanto por arriba como por abajo. Y señalo el POC, y así ya no pierdo las referencias de mi campana. Vamos a poner el POC en una línea discontinua. También grafico en 5 minutos el volumen, que evidentemente es distinto para 30 minutos que para 5.
Cojo referencia de los últimos 3 días y ya hemos dicho un volumen recurrente donde el precio ha hecho giros importantes en el pasado. A veces habrá un volumen excesivo y a veces habrá volumen que no llega ni al 50%. Aproximadamente por ahí. Saco mi 50%, que es aproximadamente unos 280. Vamos a cambiarle de color para unificarlo con el anterior. Una vez graficado el volumen y mi market profile, lo que tengo que hacer es controlar mis patrones de entrada. Es decir, si se da una pin bar con mucho volumen como esta, que me indica un patrón de giro y un giro de vuelta, pues me da una señal de entrada lateral. O este también, pin bar. O vela de indecisión con mucho volumen, confirmación de giro y giro hasta el POC. Y una vez que tengo mi gráfico de 30 minutos analizado y el de 5 minutos analizado y graficado, simplemente tengo que esperar mis patrones de entrada. ¿Qué tengo que hacer? Pues a veces el mercado no se mueve en un valor, pues lo que yo hago es ir haciendo distintos valores. Puedo hacer 2, 3, 4, 6, 8, etcétera. Los voy teniendo aquí y voy sacándoles. Siempre me aparecerá el de 30 minutos como gráfico de análisis y el de 5 como gráfico de disparo. ¿Que yo no necesito verlo más grande? Pues lo hago más grande. ¿Que no ocurre nada, como ahora que está en la zona del POC y no me da señal de entrada? Pues lo puedo dejar más pequeño y así lo voy controlando. Esto es lo que hacemos en el gráfico de 5 minutos. O de disparo, volumen de referencia de 50 como hemos visto, y esperar a que el precio entre en las zonas de operatividad marcadas en nuestro gráfico de análisis. Y luego detectamos nuestro patrón de activación y realizamos nuestra entrada. Tenéis en la plantilla un resumen de esos patrones de entrada y en la práctica el procedimiento para entrar en el mercado. Y hasta aquí el proceso operativo.